Muy buenos días, estimado docente. Mi nombre es César Esmeralda Flores Lacayo. Soy estudiante de la carrera de Derecho, primer año, turno regular. En este video pretendo enfocarme en la continuación de la quinta unidad titulada como la historia de la Constitución nicaragüense, la cual se encuentra acompañada de varios subtemas, los cuales son muy importantes y que fueron parte fundamental de dicha Constitución. En este explicaremos cuáles fueron y cuál fue lo más relevante de cada una de ellas. ¿Qué es una reforma? Es una Unidad 5. Historia de la Constitución nicaragüense. Como primer subtema tenemos la reforma de la Constitución Política del año 2000. Como segundo tenemos la reforma de la Constitución Política del año 2004 y las tres reformas de la Constitución Política que ocurrieron en el año 2005. Reforma de la Constitución Política del año 2000. Contexto histórico en que se dio la reforma del año 2000. Se dio dicha reforma durante la presidencia de Arnoldo Alemán Lacayo, representante del PLC. En este momento, la Asamblea tenía como presidente a Iván Escobar Fornos y como secretario a Pedro Joaquín Ríos Castellón. La reforma fue publicada en el año 2000. Esta se situó en el contexto de un pacto político entre Arnoldo Alemán, que se encontraba en el gobierno, y Daniel Ortega, que se encontraba como la oposición. Este pacto constó con la repartición del poder en las instituciones más importantes del país, como lo es la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos. A este pacto incluso se le llamó como el Pacto del Diablo. Reforma a la Constitución Política del año 2000. Esta reforma fue la Ley número 330, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua. Esta reformó los siguientes artículos, en los cuales están el artículo 10, artículo 20, el 133, 134, 138, 147, 150, 154, 161, 62, 63 y 170 y 171 y 173. Esta fue aprobada el 18 de enero del año 2000 y publicada en la Gaceta del Diario Oficial número 13 del 19 de enero del 2000. ¿De qué trata esta reforma? Bueno, primordialmente esta tiene el propósito de fortalecer la propia naturaleza de la nacionalidad nicaragüense, además del ejercicio de los derechos políticos e incluso dotar a las instituciones políticas que ella menciona de mayor calidad, capacidad funcional y ampliar su composición de sus órganos de dirección para las competencias y atribuciones de la propia Constitución. Reforma a la Constitución Política del año 2004. Esta reforma se dio durante la presidencia de Enrique Bolaños, en la cual es presidente de la Asamblea Nacional era Carlos Pastora y como secretario teníamos a Eduardo Gómez López. El texto en que se da es durante la presidencia de Enrique Bolaños, la cual estuvo distorsionada por el convertido pacto de intereses entre sus predecesores en el cargo. En ellos estaba Arnoldo Alemán, de quien había sido presidente, y del sandinista Daniel Ortega. Sus iniciales medidas de anticorrupción divorciaron a Bolaños de Alemán, reo del latrocinio al Estado y de su partido, el conservador liberal constitucionalista, los cuales no dudaron de socavar la acción del Ejecutivo y ponerse de acuerdo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional para controlar las demás instituciones. Además, que en este contexto se dio el vigoroso incremento en creación de nuevas zonas francas en afluencia del turismo, en inversiones y en producción y demanda laboral, en el agro, mediante el Plan de Libra, en pequeñas y medianas empresas o industrias del país. Reforma a la Constitución Política del año 2004. Esta reforma fue la Ley 490, ley que reforma parcialmente a la Constitución Política en los artículos 138 del inciso 12. Esta fue aprobada el 15 de junio del 2004 y publicada en la Gaceta del Diario Oficial número 132 del 7 de julio del 2004. ¿De qué trata esta reforma?
trata de mostrar que el tiempo mencionado en el artículo 138 del inciso 12 de su párrafo era muy limitado para estudiar los instrumentos internacionales que requieren la aprobación del Poder Legislativo. Además, trataba de mostrar la disposición mencionada en el inciso 12, en la cual debía ser eliminada para evitar que se convirtiera en una ley nacional o un tratado que no tenía aprobación del Poder Legislativo. Reforma a la Constitución Política del año 2005. Contexto histórico en que se dieron las tres reformas del año 2005. En noviembre, diciembre y enero el desorden político se prolongó, esta vez más que en otras ocasiones, y cesó ordenando la vida política o en un entorno de un diálogo tripartito, lo cual de ese diálogo se obtuvo lo que quería. Enrique Bolaños no podría ser destituido y tendría que terminar su periodo, y Daniel Ortega volvería una vez más y al próximo gobierno, y Arnoldo Alemán tendría su pronta libertad. A lo ocurrido en Nicaragua en los meses de noviembre, diciembre y enero del año nuevo 2005 se le llamó una catástrofe institucional, una destrucción de balance entre los poderes y un golpe definitivo contra la democracia. Para resolver todo lo ocurrido, a quienes tenían en sus manos el destino de la nación, se le pidieron treguas, que tuvieran visión de nación y compromisos con el Estado de Derecho. A mediados del mes de enero, la crisis cesó y regresó la estabilidad, desembocando todo en un diálogo. Reforma a la Constitución del año 2005. Tenemos la primera reforma que se dio en el año 2005, la cual fue la Ley número 520, la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, la cual reformó los siguientes artículos mencionados: el 138, el 143 y el 150. Aprobada el 13 de enero del 2005 y publicada en la Gaceta del Diario Oficial número 35 del 18 de febrero del año 2005. ¿De qué trata esta reforma? Esta trata sobre la consideración a nuestra nación, la cual es una república participativa, representativa y que menciona sus 4 poderes del Estado, sobre lo cual hacen intervención en el artículo 129 de manera resumida. Además, se menciona en el artículo 138 sobre el poder legislativo y la organización del Estado, reformándose el numeral 4 y 30. En el artículo 143 también se menciona el poder legislativo con el título de la organización del Estado, el cual reforma el artículo que habla sobre el proyecto de ley, así como el párrafo 6 del artículo 150, que habla sobre el poder ejecutivo de reforma en base de nombrar a ministros, así como también se le adiciona la destitución de los cargos de los funcionarios. La reforma es la Ley 521, reforma parcial al artículo 140 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada el 13 de enero del 2005 y publicada en la Gaceta del Diario Oficial número 35 el 18 de febrero del 2005. ¿De qué trata esta reforma? Esta trata y hace énfasis en el artículo 140, el cual establece los representantes y funcionarios públicos, quienes el Estado les otorga la iniciativa de ley, donde se manifiesta que al otorgarle la iniciativa de ley y de decretos legislativos al Parlamento Centroamericano y a los diputados nicaragüenses que lo conforman, ubican esfuerzos para aspiraciones más altas en la Unión Centroamericana. En esta reforma se menciona que tienen iniciativa de ley los diputados de la Asamblea Nacional, que gozan con derecho de iniciativa de decreto de resolución y de declaración legislativa el presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como el Consejo Supremo Electoral y los consejos regionales y autónomos. Los diputados ante el Departamento Centroamericano, que representan al Estado de Nicaragua, y los ciudadanos, los cuales están respaldados por un número no menor de 5.000 firmas para su iniciativa. Esta reforma no fue promulgada ni mandada a publicar por el presidente de la República. Esta función le tocó asumirla al presidente de la Asamblea Nacional, que en ese entonces era René Núñez Telles, el cual. Y la tercera y última que abarcaremos en este trabajo es la Ley número 527, que es la reforma parcial a la Constitución Política, la cual reformó los artículos 68 y 93, la cual fue aprobada el 15 de marzo del 2005 y publicada en la Gaceta número 68 del 8 de abril del año 2005. ¿De qué trata esta reforma? En esta reforma parcial del año 2005, en su primer artículo presente, en esta se menciona que se le adicionará
al final del párrafo cuarto del artículo 68, de que la importación del papel de maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social y escrito estarán exentos a los impuestos, ya sea municipal, regional o fiscal. La ley tributaria del país regulará a esta materia. En conclusión, podemos decir que en este video hemos adquirido más información acerca de la historia de la Constitución y de las reformas que marcaron un gran paso para la historia de nuestro país, ya que nos demuestra cómo estaban tan envueltas al contexto histórico y cuál las llevaron a formarse. Gracias.